Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí de nuevo. Gracias por estar nuevamente acompañándome en estas charlas bíblicas, en estos estudios bíblicos. Pues lo prometido, hoy vamos a empezar con nuestro libro de Daniel, capítulo 1. Es importante, hermanos, tener en cuenta que vamos a empezar un libro que es histórico y que es profético. Lo mejor de este libro es que es tan preciso que mucha gente quiere poner en duda la veracidad del libro, ¿no? Y en duda sobre todo la fecha en que se escribió. Estamos hablando de 600 años antes del Señor Jesucristo. Y es tan exacto en todos los acontecimientos que predice que a mucha gente le causa cierto escozor, que dice, no puede ser esto, no puede ser tan exacto este libro, aquí hay truco. Pero no hay truco. Las profecías, es importante antes de entrar ya, entender la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, 19, 20 y 21, para que nos vayamos enfocando más qué es una profecía, qué es la profecía, qué es la revelación profética. Lo digo porque hoy existen muchos profetas. Tú entras a internet, buscas algún contenido de alguna iglesia cristiana y se anuncian, ¿no? El profeta Juan, el profeta Alberto, la profetisa Josefina, mil cosas que tú dices, bueno, ¿y quién de estos es verdaderamente un profeta, no? ¿Qué es un profeta? El Señor Jesucristo hablaba acerca de él, del testimonio de la ley y de los profetas que daban acerca de él. Con respecto a la profecía, el texto o la segunda carta de Pedro dice lo siguiente. Así, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Fíjate que Pedro nos pide sutilmente que invirtamos tiempo en el estudio de las profecías, porque nos hace una promesa que dice que el lucero de la mañana va a nacer, llegará el día en que resplandezca en nuestros corazones. Y el verso 20 es muy importante. Nos advierte el apóstol, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Porque aquí también vamos a descubrir algo precioso. ¿Qué nos está advirtiendo? Esto no es que Juanito Pérez o Roberto García, son nombres ficticios obviamente, salgan a la palestra o a un púlpito y digan, el Señor me ha dicho que es por aquí. Y habrá mucha gente que seguirá a los supuestos profetas. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que la misma Biblia, escuchad bien esto, la misma Biblia se interpreta precisamente para evitar estos falsos profetas, ¿no? Y en la historia hay que seguidores de esta gente, pues terminan en tragedias, ¿no? Si revisamos la historia, la tragedia de Guyana, David Koresh, otros que venía una nave interplanetaria y se suicidaron con un manto azul, bueno, una serie de cosas un poco fuera ya de lo normal, llamémoslo así. Por eso es importante, hermanos, porque el enemigo va a buscar a personas
que realmente tengan hambre de las cosas de Dios, ¿no? Y los va a querer confundir, porque recordemos que Babilonia, Bal, significa confusión. Dijimos la vez pasada que aquí vamos a empezar a ver un lenguaje simbólico. Esto es importante también. En el libro de Daniel y en el Apocalipsis vamos a hablar de monstruos, de bestias terribles, vamos a hablar de un número, un 666, vamos a hablar de una marca. Hermano, y cuando no estamos aferrados o estructurados o asentados en la palabra, hace 15, 20 años a mí me hablaban de que la marca de la bestia era un chip, por ejemplo. Era un chip que nos iban a poner y que como estos tenían una batería de litio, estas baterías como las viejas baterías o pilas que tú dejas abandonadas en un artefacto, en una cámara fotográfica y a los 8 o 10 años te acordaste y la sacaste, eso está todo echado moho, echado, se han dañado, ¿no? Pues te decían que este litio, si salía del chip, produciría grandes quemadas y por eso era la marca de la bestia, era un chip. Llegué también a escuchar que la bestia era una supercomputadora que estaba en Bruselas. Vosotros sabéis que en Bruselas está asentada la organización de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, que esta supercomputadora era tan gigante y tan poderosa que la llamaban la bestia. Entonces, esto lo estoy contando para que entendamos de que el apóstol Pedro dice que la Biblia es la que ella misma se explica. Y termina diciendo esto: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que vamos a estudiar, hermanos, es inspiración de Dios dada para sus hijos, para que por medio de un estudio, ¿os acordáis que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras? Porque en ellas hay vida eterna, porque ellas hablan de mí. El Señor cuántas veces se refirió a los profetas, incluso el Señor nombra a Daniel. Si leemos los evangelios, dice, acordaos de lo que dijo Daniel, cuando veáis la asolación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, esta es la base más importante o el respaldo más importante. El propio Señor Jesucristo respalda la veracidad del libro de Daniel. Entonces hemos dicho que vamos a encontrar un lenguaje que son símbolos y que la misma Biblia, de acuerdo al apóstol Pedro, nos está diciendo o nos lo va a revelar. Aquí no tenemos que necesidad de inventarnos absolutamente nada. Esto es un libro que se explica por sí solo y que es un libro inspirado por Dios. Pablo también se lo dice a Timoteo, ¿no? Vale. Entrando un poco ya más al tema. Las profecías siempre tienen un fin, que es anunciar. Escuchadme esto. Las profecías tienen un fin, que es anunciar la venida de Jesús. ¿Os acordáis que el Señor dijo de Juan el Bautista o el bautizante, como queréis llamarlo, que fue el último profeta? El Señor que nos está diciendo, todos los profetas que anunciaron mi nacimiento, mi encarnación, si queremos llamarlo así, se cumplieron hasta Juan. He aquí el reino de los cielos ha llegado, arrepentíos, decía Juan, y bautizaos, decía Juan. Yo no soy digno. El que viene detrás de mí, el que os estoy anunciando, él es el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, las profecías tienen un solo fin, que es anunciar el retorno de Jesús. Y ahora estos libros proféticos siguen anunciando el retorno del Señor. Y podremos decir, pero si el Señor ya vino. Claro.
pero el Señor volverá. ¿Os acordáis de esos dos hombres vestidos de blanco que se paran al lado de los discípulos y le dicen: a este Jesús que estáis viendo subir hacia el cielo, así mismo vendrá, bajarán las nubes del cielo? Cuando los apóstoles le dicen: Señor, ¿cuándo es tu regreso y el fin del mundo? En Mateo, estamos entendiendo que los apóstoles quedaron con la lección muy clara. Al principio no la entendían absolutamente, pero quedaron con la lección tan clara que ya relacionaban la segunda venida de Jesús con el fin del mundo. Yo no quiero aquí meter miedo ni nada. Yo quiero aquí es tocar trompeta a esta iglesia que está adormilada. ¿Os acordáis de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántas dormían? ¿5? No, dormían las 10. Dormían las 10. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que al final de los tiempos la iglesia estará dormida, la iglesia estará entretenida, la iglesia estará buscando señales, milagros y maravillas. Y yo siempre he pensado que cuando Cristo moría a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio de la tarde en el templo de Salomón, ¿cuántos judíos estaban en el templo sacrificando un cordero? Y digo yo, esto es cosecha mía, y el Señor les habrá pasado por al frente del templo cargando la cruz para que se cumpliera la profecía de Isaías 53. Hermanos, esto nos puede pasar también a nosotros. Podemos estar buscando la unción del Espíritu, buscando los milagros, buscando 1000 señales, y el Señor regresando en las nubes del cielo. Y nosotros, sin enterarnos, porque no hemos entendido los tiempos proféticos, que es a donde vamos a entrar con el estudio de Daniel. Vale, entonces hemos dicho que vamos a encontrarnos con un lenguaje simbólico. Hemos dicho que vamos a hablar de monstruos, de bestias, de números intrigantes. Hay un número que son 144,000, está el 666. Vamos a hablar de mares, vamos a hablar de tierras. Todo esto lo explica la Biblia. ¿Vale? Algo también muy importante que tenemos que enterarnos es cómo vamos a estudiar las profecías. Actualmente hay principalmente tres escuelas que revelan la profecía. Una es la preterista, otra es la futurista, que os la voy a decir. La preterista, esto se cumplió en el siglo I, esto ya pasó. No tenemos de qué preocuparnos, esto ya pasó, ahora estamos viviendo hasta no sé cuántos años y aquí no va a pasar nada, o siglos. La futurista es todo lo contrario a la preterista, obviamente. Esto va a pasar, pero muchísimos siglos después de estos días. Fijaos que estas dos posiciones nos llevan a un relajamiento. Si el ladrón nos dice, ya no voy a entrar a tu casa porque ya la robé, o si el ladrón nos dice, vale, voy a entrar a tu casa, pero ¿sabes qué? Tardaré muchísimos años en ir a robarte. ¿A qué nos lleva esta posición?
a decir, vale, pues nos relajamos, ¿no? No pasa nada, va a pasar, pero ya está, no pasa nada. Pero sucede que la tercera escuela de interpretación es la basada en la historia, en la histórica. Que si vemos, es el patrón común de la Biblia, ¿no? La Biblia es una historia desde el inicio hasta el fin. Una historia que desde el Génesis, nos habla de Jesús y termina diciendo, ven pronto, Señor Jesús. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia nos habla de Jesús y nos habla de las edades de la humanidad. Aquí no cabe el evolucionismo, porque hay incluso algunas iglesias que coquetean o aceptan parte de la evolución. Entonces, si somos evolucionistas, tenemos que arrancar el Génesis de nuestras Biblias. Y hay muchas iglesias que literalmente o metafóricamente han arrancado muchos libros. Por ejemplo, los judíos tienen prohibido, y hay una maldición en el Talmud con respecto al que interprete las 70 semanas de Daniel. Lo vamos a ver. Si me seguís, lo vamos a ver, os lo prometo. Hay muchas iglesias que no quieren tocar el Apocalipsis porque asusta un poco. Eso no, eso no me lo nombre, eso. Y hay muchos falsos profetas, hermanos, aprovechándose de la ignorancia y de los corazones de los que buscan a Dios por medio de Jesús, o los que buscan a Jesús porque Jesús es Dios. Mira lo que dice Oseas. Oseas, que es un librito que está enseguida de Daniel. Qué curioso, ¿no? Enseguida de Daniel está Oseas. Oseas dice algo. Bueno, la historia de Oseas también es muy interesante. Oseas cayó, el rey asirio tomó los reinos del norte. Eso ya lo hablamos y no vamos a entrar. Pero escuchad este verso, hermanos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Recuerda que el apóstol nos dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, linaje escogido. Real sacerdocio, ¿para qué? Anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos sacerdotes, hermanos. Pero el enemigo quiere que tú no te enteres que en Cristo tú tienes el poder para tu hogar, para tu trabajo, en tu iglesia, en tu diario vivir. Somos sacerdotes. Pero aquí dice que por falta de conocimiento, el Señor nos quita el sacerdocio. Y lo que es peor aún, mi pueblo perece porque no quiere conocerme. Porque la vida eterna está, dijo el Señor Jesús, en que te conozcan a ti, oh Padre, que me enviaste, y a mí, tu Hijo. Hoy la iglesia está en una zona de confort. A mí que no me quiten mi segunda silla allá en la cuarta fila, a la derecha, porque ahí me siento hace 15, 20 años y voy a misa de 11 o a culto de 11 y listo. Y he lavado mi conciencia, soy cristiano. Incluso cambio mi forma de hablar. Ya en vez de decir hola, buenos días o hasta luego, hasta pronto, digo bendiciones, hermano. Dios te bendiga, hermano. Y terminamos incluso con una fachada religiosa, vana,
improductiva. El Señor, hermanos, nos llama a conocerlo. El Señor nos llama a salir de nuestra zona de confort. El Señor nos llama a predicar su palabra. El Señor nos llama a tocar trompeta, a hacer atalayas. Salgamos de esa comodidad. Busquemos de Dios. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti. Porque si te quieres jactar, jáctate en que me conoces. Padre, santifícalos por medio de tu verdad. Padre, apártalos del mundo para ti por medio de la verdad. Tu palabra, la Biblia, es la verdad. Hermanos, los invito a que entremos inmediatamente, porque me extiendo mucho y os pido perdón, al libro de Daniel, ¿vale? Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Algo de historia: existía un rey que era Joacás, fue depuesto y fue puesto un títere, Joacín, porque era alguien pusilánime, alguien fácil de moldear y de dominar, que servía como un rey títere. Aquí empezamos a ver también cómo el hombre quiere reemplazar a Dios. Escuchad. Y el Señor entregó en sus manos, aquí hay un juicio, ¿no? El Señor, no fue Babilonia, no fue el rey que los tomó. El Señor los entregó. Aquí hay un juicio, hermanos. Que si leemos, pueblo dedicado a la idolatría, a la hechicería, un pueblo relajado, un pueblo religioso, un pueblo adúltero, fornicario, pero que iba a misa los domingos y ya está, o a culto y ya está. El Señor nos entregará, si seguimos en esas actitudes, ante el rey de Babilonia. Y aquí hay un trasfondo espiritual. Porque alguien me dirá, bueno, pero el rey de Babilonia ya no existe. Vamos a entrar en profundidades, hermanos. ¿Qué es lo que quiero con este estudio? Vale, sigamos. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y ojo a esto, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Vale? Entonces, aquí también hay algo, una lección importante. Las cosas sagradas no se pueden mezclar con las cosas mundanas, y mucho menos ofrecidas a otros dioses. Hay un verso que me gusta mucho que dice: enseñadle a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Dios siempre nos recalca que Él es santo. No podemos mezclar a Dios con costumbres mundanas, con modas. Porque ahora les voy a hablar de una moda que inspiró Daniel, para que entendamos cómo banalizamos nosotros los creyentes un libro como la Biblia, y específicamente a Daniel. Vale. Los llevan presos. Hay una historia. Nabucodonosor, su padre, ha enfermado, ha muerto. Nabucodonosor sale, los prisioneros salen por otra ruta. Bueno, el hecho es que llegan. Llegan y lo primero que hace el imperio, que es lo primero que quiere hacer el enemigo, escuchadme bien, es hacer una enajenación cultural. Primero,
los castran. Ojo a esto, que como habíamos dicho en el video anterior, el profeta Isaías 200 años antes lo había profetizado, ¿no? Cuando le dice al rey: los hijos que salgan de ti servirán como eunucos ante el rey de Babilonia. En el verso 3 aparece un personaje que es Aspenaz, que es el jefe de los eunucos. Y escoge unos muchachos que el rey le había pedido que tengan buen parecer, o sea, guapetones, entendidos, inteligentes, que los vamos a instruir en nuestras artes, en nuestra religión, en nuestra filosofía. Hermanos, no caigamos en la trampa del humanismo, de la filosofía, del carpe diem, que es la filosofía que reina hoy en la juventud, ¿no? Las cosas de Dios son sagradas, las cosas de Dios son trascendentales. Seguimos con Daniel. El rey, como un acto de, llamémoslo de amistad o un acto interesado, como quiera llamarlo, les da una porción de comida de la de él. O sea, le dice al cocinero, le dice: mira, prepara más, porque estos chicos a quienes he escogido van a comer lo que yo como. O sea, van a comer filetes de primera calidad, vino, no el cosechero, sino el añejo de mejor calidad. Y todo excelente. Y aquí es cuando los hebreos, los judíos, deciden no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y le dice al hombre: mira, tráeme verduras, tráeme frutas. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 2 días y que nos den legumbres a comer y agua para beber. Fue exactamente lo que le pidió Daniel. Y aquí es cuando decía en un principio de que he escuchado, sobre todo hermanas, que de Daniel lo único que conocen es la dieta para ellas bajar de peso. ¿Y tú qué estás haciendo? No, estoy haciendo la dieta de Daniel. A mí me choca un poco, la verdad. Pero bueno, soy yo y tendré muchos defectos, o los tengo. Pero, por favor, no banalicemos las cosas de Dios. Aquí hay un concepto importante también en la tradición judía, que es la comida kosher. ¿No nos estará diciendo el Señor que debemos cuidar los alimentos que consumimos? Cuando el apóstol dice: yo deseo que tú prosperes en todo y tengas salud, no tiene que ver con que nosotros los cristianos deberíamos empezar a pensar seriamente en unos hábitos que están escritos en la Biblia, alimenticios, que nos van a traer salud, incluso lozanía, porque fíjate lo que les pasa a Daniel, que después los ven incluso más robustos, más guapos, más rozagantes. No como creían que los iban a ver flacos, pálidos y desnutridos. Vale, entonces aquí hay un concepto de tradición judía, pero que tiene una raíz bíblica, ¿no? Que es la alimentación. Y el compromiso, el ejemplo que nos da Daniel es el compromiso de decir: yo no me mezclo. Yo no me mezclo. Ah, pero qué raro eres, pero mira, qué friki, que... No, yo no me mezclo. Yo no participo de esas cosas. Tomemos nota, hermanos, tomemos nota.
A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y Daniel también tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjate que aquí al principio Dios entregó en sus manos a los judíos, a Babilonia, y ahora a estos muchachos Dios les vuelve a dar. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está bajo el poder de Dios. Y de aquí podemos sacar incluso conclusiones muy bonitas para prédicas muy bonitas. Si tú estás esclavo o prisionero de algo, llámese lo que se llame, Daniel nos va a decir que si tú te comprometes tu corazón, contriñes tu corazón, te humillas ante el Señor, Él va a conceder esa libertad, como vamos a ver lo que pasa aquí. Algo muy importante también, hermanos. Las 10 tribus del norte ya no están y ahora se corre el riesgo con esta enajenación cultural que va a plantear el enemigo, a que las 2 últimas tribus, donde está el pacto sempiterno, la promesa eterna, se pierda. Entonces esto es un problema, no es mundial, es cósmico. Porque recuerda, ¿sabéis quién vino por Judá, por la tribu de Judá? El león de Judá. Entonces fíjate el intento del enemigo, que no era el rey de Babilonia, el que estaba detrás, manejando los hilos, de acabar, porque por allí venía. Y ese mismo enemigo quiere acabar con tu fe, confundirte. Porque el gran engaño es para los que buscan de Jesús, no para el mundo. Y esto es lo que me ha motivado a llevar estos vídeos. Espero y le pido a Dios que toque algún corazón y que los incentive a profundizar en la palabra. ¿Vale, hermanos? Vale. Entonces, ¿qué viene a pasar aquí? Va a haber una enajenación cultural, algo fundamental. Empieza a haber una resistencia, que Dios da fortaleza a los judíos. Algo muy importante que también dice aquí, lo primero que hace Nabucodonosor es cambiarles el nombre a los chicos. Que si buscáis, son nombres referidos a su deidad. ¿Vale? Entonces fíjate el trasfondo religioso que tiene. Aparte de la cuestión cultural, aquí hay un trasfondo religioso. Yo voy a desarraigar de ti ese Dios que tú traes y voy a poner mi Dios o mis dioses. ¿No suena que eso está pasando hoy con el mundo? Estamos llenos de dioses. Otra de las formas que el enemigo está utilizando para estos días de enajenación cultural es entreteniendo.te. Sony Entertainment, Universal Picture Entertainment, ¿lo habéis escuchado? ¿Lo habéis leído? Cuando vamos al cine. Porque si un cristiano va al cine, claro que va al cine. Un cristiano no es el aburrido. No. Un cristiano no se mezcla. Pero un cristiano tiene que esbozar una sonrisa. Porque en nosotros mora el Altísimo. Así que dejemos la cara de aburridos. ¿De acuerdo, familia? Vale. Entertainment significa mente entretenida. ¿Habéis visto los chicos con los móviles? Con las consolas de juego, con la FIFA, juegos FIFA y todo esto. Están enganchadísimos. Incluso nosotros, a nuestros años, con el teléfono muchas veces tenemos que decir, mira, basta ya porque esto me consume. Compañeros, hoy es muy fácil entretener a las masas.
Esa es otra forma de enajenación cultural. Lo intentó hacer Nabucodonosor en Babilonia. Vale, y el primer capítulo termina mencionando a otro rey, el rey Ciro. El rey Ciro habla también Isaías del rey Ciro. El rey Ciro viene del imperio medo-persa. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Acordaos, el Señor le dio capacidad de interpretación de sueños a Daniel. Lo recompensó por su fidelidad, por su no querer contaminarse. Hermanos, gracias por haber estado esta media hora. Soy Manuel Lara desde Palencia, España, y le pido al Dios Altísimo que su Espíritu haga la obra en cada corazón que me escucha. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias.